Así es, continuamos el programa de Los Desvelados y por supuesto agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Y a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues fíjense que 1965 fue el año que marcó la fiebre de los platillos voladores en México. Fue el año en que la Ciudad de México se paralizó, pues para ver un desfile de ovnis, ¿no? Según lo que había mencionado que hasta el día de hoy se espera. Contactado. Sí, me imagino, ya pasaron 50 y tantos años, ¿no? De esto. Y todavía se espera. Y seguimos esperando el desfile de ovnis, sí, ¿no? Y esto sucedió, fíjense, la mañana del viernes del 1 de octubre de 1965, cuando cientos de personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia, que es el lugar siempre sí, punto de referencia para cualquier alboroto que pudiera haber, ¿no? Entonces, y aparte, pues a lo largo del Paseo de la Reforma, la gente empezó a juntarse, a reunirse, pues con el objetivo de despedir a los objetos voladores no identificados que habían tenido un año muy activo precisamente en esa nación, ¿no? Y esto pues antes de que ellos pudieran partir, o sea, estos ovnis pudieran partir hacia su destino incierto fuera de la República Mexicana. En ese momento tenía todo el sentido del mundo. Lo decían los periódicos, lo decía la televisión, no había razón para no creer que esto iba a pasar. Así que imagínense ustedes el Paseo de la Reforma, pues con este golgorio, ¿no? Toda la gente esperando, muchas señoras se salieron de la casa a ver qué sucedía. Los chamacos no fueron a la escuela, algunos señores se salieron del trabajo, o sea que todo el mundo se encontró ahí, ¿no? Está tu papá. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, no? Así que pues fue algo muy interesante que sucedió, les digo, en 1965. Y bueno, pues nos va a contar precisamente toda esta situación que sucedió en ese año, pues un investigador muy, muy especial respecto al fenómeno ovni, ¿no? Así es, y ya lo tenemos en la línea telefónica a Carlos Guzmán. Vamos a darle la bienvenida. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Nuevamente, pues es un gusto de estar en tu programa y desde luego, pues con todos los radioescuchas de Los Desvelados. No, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros nuevamente y pues siempre un placer enorme el poderte saludar y tenerte en el programa, ya que pues eres una de las personas, en mi parecer y en muchos de nuestros desvelados, un representante muy importante dentro de la investigación del fenómeno ovni en México, Carlos, y te agradecemos mucho por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a platicar de algo muy interesante que nos tienes. Efectivamente, Víctor, en este año se cumplen de haber acontecido, desde mi punto de vista, la oleada más grande que ha registrado México en todos los tiempos. Una oleada ovni, una oleada que empezó a gestarse en el mes de junio y que fue que fue en crecimiento durante los siguientes meses, julio, agosto, septiembre, parte de octubre. Una oleada sin precedentes. ¿Por qué sin precedentes? Porque fue una oleada muy rica, primero en observaciones ovni, que la gente reportaba de todos los estados de México, de todos los días en ese verano de 1965. Fue un acontecimiento único, excepcional, que, bueno, yo desafortunadamente no tuve la posibilidad de vivirla en su plenitud, puesto que era todavía muy niño, pero que sin embargo, con el transcurso de los años, yo me documenté, busqué las historia de esta oleada en la hemeroteca, heredé de algunos de los
investigadores de la primera generación aquí en México. Claro. Mucho material. Información de eso. En ese año, en esos meses, heredé yo material de investigadores tanto mexicanos como extranjeros. Ajá. En estos momentos ya no están con nosotros, que claro. pues han pasado a otro plano. Y una vez ya reunido todo ese material que recibí de esos amigos que ya no están, y de ese material que yo investigué durante varios años en la Hemeroteca Nacional de México, Ajá. concluyo que pues es la más grande oleada que se ha registrado en México. México sí ha tenido algunas otras oleadas en algunos otros años. Claro. Puedo yo mencionar la de 1950, también quizás para mí fue la segunda oleada más importante, uh-huh. que aconteció a partir del mes de marzo. Sí. Puedo mencionar también la oleada de 1957, pero ya no de la magnitud de la del 65. Puedo mencionar también el año de 1960, el de 67, 66, y regresándome a 1965, es una oleada muy rica, primero, como mencionaba, en observaciones OVNI. Segunda, se registraron también aterrizajes. Uh-huh. Se registró también por ahí el estrellamiento de uno o dos objetos voladores desconocidos en la República Mexicana. Ajá. Se tuvieron también reportes de aliens transitando aquí en la noche en el Distrito Federal. Uh-huh. Quizás vaya yo mencionando más adelante, claro, uno de estos casos. Ahorita simplemente Ajá. remarcar la importancia y toda esta gran cantidad de casos OVNI entraron dentro de lo que se puede también clasificar como una oleada a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial? Porque tenemos registros también de observaciones OVNIs uh-huh. en toda la América, en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica. De tal manera que y de luego en otras partes del mundo. Fue entonces una oleada enorme de casos que se sucedieron un día tras otro día, en Tijuana, Chihuahua, Yucatán, Sinaloa. Uh-huh. Bueno, no hay un estado que no te pueda yo reportar y tener. Se sucedió una observación OVNI aquí en ese periodo. Fíjate que en ese entonces, si no mal recuerdo, mi papá me comentó, y yo pienso que posiblemente pudiera haber sido ese año, que ahí en la colonia Exhipódromo de Peralvillo él miró hacia el área del centro 3 objetos tipo platillo muy grandes y muy cerca. Dice que en ese momento la gente que vivía en esa colonia y donde él estaba, salían las señoras y se arrodillaban y se persignaban porque, pues ya ves, imagínate la impresión, ¿no?, de ver estos objetos ahí y que de repente salieron volando hacia el área de la villa. Entonces, yo pienso que posiblemente fue en ese año este avistamiento que él comenta haber tenido, y no nada más él, sino mucha gente que vivía en esa colonia y que tuvieron la oportunidad de ver estos tres objetos tipo platillo y bueno, pues me imagino que estos reportes en ese año tuvieron que haber sido algo realmente increíble, ¿no? Lo que la gente comentaba, Carlos. Sí, Víctor, tengo yo en mis manos en este momento una nota de las que yo investigué en la Hemeroteca Nacional, en donde hace la referencia. Esta es una nota del 12 de agosto uh-huh. del 1965, en donde menciona en el encabezado del periódico que un platillo cayó en Salamanca. Dicen, la nota está fechada en la ciudad de Cortázar, de Guanajuato, y menciona pues que ha causado una profunda sensación en todos los círculos sociales de Salamanca la versión confirmada parcialmente de que cerca de esa ciudad y precisamente en el ejido de Cerro Gordo uh-huh. cayó un platíbulo. Aquí quiero yo mencionar una notación, una nota curiosa, ¿no? Sí. Entonces a los ovnis se les llegaba
a denominar platíbulo. Esa palabra pues ya ha sido aquí, cuando menos en México, Ajá. ya no ha sido utilizada, ha sido una palabra en desuso completamente. Uh-huh. Y aquí la nota curiosa es que, bueno, han pasado 50 años y muchas de las palabras que inclusive yo de niño llegaba yo a manejar como modismos, sí, pues ya no se manejan, ¿no? Ahora aquí en México los jóvenes manejan una gran cantidad de palabras que de repente pues uno dice, ¿y qué quiere decir, verdad? Tradúceme eso, ¿no? Uh-huh. Sí, como puedo mencionar que pues hace muchos años, cuando yo era joven, el decir vamos a un antro, pues no significaba lo mejor, ¿verdad? Ahora un antro pues significa simplemente un lugar para bailar, un lugar para ir a tomar la copa, pero sí. hace muchos años ese significado era un poquito hasta inclusive pecaminoso, ¿no? Claro, sí. Bueno, y esta palabra de platíbulo se dejó de utilizar, pero en esa época, en el 65, era muy común. Todas las notas de los periódicos mencionaban platíbulo y algunas notas mencionaban la platibolitis en su apogeo. Entonces, o inclusive otros diarios refieren la platibomanía. Entonces, bueno, pues son palabras que de repente llegaron a inventar los periodistas mexicanos de aquella época, ¿no? Sí. Como también recuerdo otra para el caso de los fantasmas. Bueno, la palabra fantasma siempre ha existido, pero en aquel entonces y sobre todo en la década de los 50, aquí utilizaban una palabra muy distinta que a la que se utiliza ahora de decir fantasmas, ¿no? Lo utilizaban como los espectros, ¿no? Aparecidos, ¿no? O aparecidos. Uh-huh. Entonces, bueno, son palabras que llegan a entrar en desuso y entran otras nuevas. Pues evoluciona porque esto de platíbolos básicamente vendría siendo platillo volador, ¿no? Junto. En corto, ¿no? Para Ajá. decir las dos palabras platillo volador. Uh-huh. En fin, bueno, pues mencionaba yo que hubo muchos rumores sí. de que se había tenido la noticia de que un platillo volador se había estrellado allí en la ciudad de Salamanca. Hay otras notas importantes que también quisiera yo mencionar. Ajá. Por ahí hay una nota en donde, desde luego aparecen fotografías en los periódicos, de fotografías de esos objetos desconocidos, desde luego no con la nitidez ni con la que ahora tenemos. Aparecen pues fotografías un poco difusas, claro. Fotografías donde apenas se llega a ver un punto, donde apenas se llega a ver una especie de llamarada, pero quiero yo referirme, por ejemplo, a la fotografía que fue publicada por uno de los periódicos de la época, y que esa fotografía fue tomada por el licenciado Eric Roel, y ustedes van a decir, bueno, pues un licenciado lo mismo que puede ser Juan Pérez, ¿no? Ajá. Pero sucede aquí que Eric Roel, en aquel entonces pertenecía a la Sociedad Astronómica Mexicana. Okay. Era un aficionado, porque Eric Roel de profesiones es abogado. Eric Roel, para más datos, es hermano de César Costa, el actor, cantante mexicano, muy conocido, muy popular también en aquella época por ser uno de los representativos de la época del rock and roll mexicano. Ajá. Entonces, Eric Roel tomó en el estado de Morelos fotografías de estos objetos desconocidos. Él, al ser un astrónomo aficionado, muy apegado a su telescopio, tuvo la oportunidad de fotografiar en el estado de Morelos estos objetos desconocidos, y sus fotografías pues fueron publicadas en los periódicos de aquella época. Uh-huh. La oleada
del 65 también tuvo aspectos sociológicos muy importantes. ¿Por qué lo digo? Ajá. Porque precisamente haciendo referencia a esas denominaciones de los periodistas de la época, la platimanía, Ajá. la platibolitis, resulta que hay que tomar en cuenta que como las observaciones se fueron incrementando conforme iba transcurriendo el verano del 65, claro, porque la oleada empezó por ahí del mes de abril, fueron apareciendo más notas ya en el mes de junio, julio, agosto y septiembre. Era una enorme auge de estas observaciones, tal y cual como un periódico lo dice, que en estos momentos, inclusive tengo la nota original de algunos de los amigos que ya no están con nosotros. Ajá. Creo que esta nota me la pasó un inglés que estaba viviendo aquí en México, que fue mi amigo, el ingeniero Jan Norrie, que por cierto el ingeniero Jan Norrie conoció aquí en México a George Adamski, estuvo en principio de la década de los 60. Uh-huh. Él pues él era traductor, y yo heredé una gran cantidad de material proveniente de wow. Y bueno, entonces mencionaba que por qué el aspecto psicosociológico es muy importante. Bueno, pues porque resulta que para mí también basado en estas observaciones, en estos registros hemerográficos y en lo que heredé, la gente durante ya el mes de septiembre observaba un avión y automáticamente decía, mira, ahí va un ovni. Entonces para mí sí hubo también una especie al final de esta oleada, una especie de psicosis. Uh-huh. Una psicosis que llegó a alterar los sentidos normales de las personas de aquella época, porque en la televisión, en el radio mencionaban incluso que grandes personajes de la política, actores, habían ya tenido la oportunidad de ver este tipo de fenómeno. Claro. Por ahí tengo una relación de los actores que en aquella época refirieron a los periódicos que habían observado estos objetos voladores. Bueno, y regresando a por qué yo considero que es pues esta oleada desafortunadamente causó una psicosis, pues precisamente porque tenemos referencias de que pues vieron dos luces azules y una roja, y pues simplemente el tener un par de luces de este tipo pues hacen referencia a las luces que los aviones tienen, una luz en una ala izquierda, la otra en la derecha y una en la parte posterior. Ya fui a despertar a mi papá para que nos comente la experiencia que te comentaba, porque no sé realmente en qué año pudo él haber visto esto, así que te presento, aquí está Jesús Camacho, se llama él, Carlos. Muchas gracias, señor Jesús Camacho, pues mucho gusto en conocerlo, aunque sea a través de este medio, y usted nos pudiera mencionar la experiencia que tuvo aquí en el Distrito Federal, por favor. Sí, fue exactamente más o menos por sería como 64, 65, algo así. Entonces yo iba con un amigo a una actividad que se iba a presentar en el centro, en Sadi Carnot 77, que es un cineclub. Iban a pasar una película y llegó un amigo ahí a mi casa y lo invité y veníamos caminando. Estoy hablando del área como de entre Tlatelolco y el Monumento de la Raza. Entonces, ya para llegar allí a donde íbamos a tomar el trolebús para ir al centro, me encuentra una señora y me dice, joven Chuy, y en ese tiempo yo estaba joven, fíjese que se fue la luz de mi casa, ¿no quiere ver qué es lo que pasa? Era una conocida y le dije, sí, y ahí vamos para allá.
cuando un grupo de gente, de niños, gritaba exactamente en la parada donde íbamos a tomar el trolebús. Y yo dije, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué grita? Era mucha gente. Y traté de ver yo qué es lo que estaban viendo, pero yo no veía nada porque estaba en la banqueta y la gente estaba en la calle. Hasta que le digo yo al niño que estaba ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué están gritando? Y dice, los ovnis. Y me agarró de la mano, me bajó de la banqueta y ahora sí, sin el estorbo de los árboles que estaban exactamente en la banqueta, fijamos la vista rumbo a la villa exactamente. Sí. Haz de cuenta como estaba por ahí, por la villa, digamos, por calzada de la villa o la calzada que está a un lado, que es Misterios. Para ese rumbo se veía. Y eran 3 discos muy grandes porque se veía, hacia la distancia. Yo podría verlos como si fueran a mi vista como de unas 6 pulgadas. O sea que no era algo pequeño, era algo grande. Pero yo los veía como de ese tamaño, como ver algo de ese tipo de 6 pulgadas cercas. Y estaban como en una L invertida, ¿verdad? Uno en la parte de atrás rumbo al norte, el otro enseguida y otro arriba, haciendo una L invertida. Y la gente gritaba. Pero eso no fue tanto lo espectacular, sino que en un momento dado, por cierto, nos llamaban, como era una hora como que ya estaba queriéndose meter el sol, no me acuerdo qué horas serían, si eran como las 5 más o menos de la tarde. Sí. Brillaba de unos colores muy bonitos, cambiando el color. Y la gente estaba enloquecida, pero más enloquecida estuvo cuando esos objetos cruzaron de allí, de donde estaban, y se pusieron casi enfrente de nosotros. Yo estaba, por decir, en el área donde estaba la Consolidada, cerca de Tlatelolco. Sí. Más o menos por esa área estaba yo ahí, cerca de la calzada Vallejo. Y se pusieron enfrente de nosotros y entonces sí ya los vimos en toda su magnitud. ¿Qué tan grandes eran entonces? Híjole, pues de la sorpresa y de todo eso, ¿qué te podría decir? Serían como hacia la distancia, pues se podría ver como del tamaño de un garage grande, por decir así, cada uno de ellos, pero un círculo, en círculos y ahí las luces se veían mucho más fuertes. Y muy hermosas las luces. ¿Perdón? ¿Los 3 objetos que usted refiere tenían el mismo tamaño? Del mismo tamaño y a la misma velocidad y súper sincronizados. Partieron de donde lo estábamos viendo y se pusieron casi enfrente de nosotros. A una altura, desde luego, no encima de nosotros. Precisamente estaban a una altura de nosotros que ahorita no recuerdo más o menos. Pero sí, ya fue un escándalo porque ya eran mucho más grandes. Y ya entonces sí, la gente, ¿usted se ha dado cuenta? ¿Usted de dónde es? ¿Es del Distrito Federal? Sí, yo vivo casi en el centro de la ciudad, no en el downtown, sino... Bueno, entonces se va a entender lo que le digo. Cuando hay un terremoto o hay algo, la gente se hinca y empieza a llorar, ¿verdad? Sí, sí. Eso hicieron estas personas, todos se hincaron en el suelo, el tráfico se paró. Y las personas, incluso la señora que iba a un lado de mí, se hincó y empezó a llorar y me decía, existen, ¿verdad que existen? Y me agarraba de mi pierna, ¿verdad? Porque del miedo que ella tenía. Y nosotros, el amigo que venía conmigo, nos quedamos pues totalmente asombrados. Así estuvo unos instantes, no puedo decir exactamente por qué fue tan sorpresivo todo. Y luego agarraron de allí donde estábamos, por decir de la Consolidada, agarraron rumbo al aeropuerto y se fueron para allá y ahí ya los perdimos de vista. Pero toda la gente se quedó ahí en una conmoción total, que al grado de que cuando vino el trolebús y nos subimos para ir pero antes de esto, el detallito. Cuando ya se fue esto, fui con la señora a ver lo de su casa y ya tenía la luz encendida dentro de su casa. Entonces me imagino que todo este apagón y todo eso lo provocaron estos 3 objetos que estábamos viendo. Mire, y el color de los objetos cambiaban de azul, un color como muy hermoso,
como si fuera naranja muy fuerte, algo así, pero cambiaba de un azul a un color naranja. Eran colores muy bonitos, muy, muy brillantes, muy, muy vistosos, pero iban cambiando, no era de un solo color. Y eso sí me acuerdo muy bien. Y luego de allí, ya vimos que la señora no tenía el problema de la luz eléctrica, y agarramos el trolebús y llegamos a nuestra cita ahí al Cineclub, porque íbamos a ver una película ahí de esas películas de Cineclub, la historia de Juan Hus, por cierto, que no se me olvida. Entonces me acuerdo que cuando llegamos allí, aquí hay otro asunto que se me queda muy grabado. Ajá. ¿Sí? Cuando llegamos allí, este mismo amigo, Enrique Acho, ojalá y lo esté escuchando, porque me dijo él, diles, platícales, porque era un club. Porque sí fue algo muy fuera de lo normal, y él estaba muy emocionado, y estaban todos los amigos que estaban ahí, yo los conocía, muchos de ellos. Algunos de ellos eran militares, otros eran precisamente de los medios de comunicación, y me decían, platícales, diles lo que acabamos de ver. Y le digo, y si no me creen, tú diles. Y se me ocurrió decirle, y jamás lo volví a hacer. Uh-huh. Y les dije, ¿qué creen? Antes de venir no pasó ya, y el primero me dijo lo de siempre, ¿de cuál fumaste? Yeah. Sí, y ya jamás lo volví a mencionar, porque ya me di cuenta que esta es la reacción normal de la gente cuando se le habla algo así, aunque lo haya visto uno y haya sido testigo presencial, pero todos reaccionan de la misma manera. Y una cosa muy importante. ¿De qué color eran estos objetos? El objeto en sí, ¿de qué color era? No las luces, sino el objeto. No, lo que nosotros veíamos eran luces cambiantes, discos de color cambiante, Yo no vi el objeto en sí. ¿Las luces cambiaban de color? Sí. El disco, por decir el círculo, cambiaba de color. Yo no vi en sí la forma de si era un plato volador como normalmente se ven, con sus ventanitas y todo eso. Lo que veíamos eran 3 círculos de color cambiante, de colores fuertes, muy cambiantes. Yo me acuerdo. El azul me impresionaba, pero cambiaba a un rojo o naranja, que era el que más me impresionaba. Ok, Carlos. Tengo que hacer la pausa, Carlos, pero ahorita regresamos para que nos sigas comentando más de esta oleada OVNI 1965 en el programa de Los Desvelados.